Uno de los misterios más grandes que existen en todo el universo es la vida. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué ocurre después del umbral de la vida? Son preguntas que tienen una complicada respuesta, pero a lo largo de los últimos años, investigadores de todo el mundo han tratado de al menos ofrecer algunas explicaciones que nos podrían dar pistas sobre qué ocurre tras el umbral de la vida. En este programa repasaremos algunas investigaciones y veremos otras recientes para arrojar más respuestas al gran enigma del fallecimiento. Buenas, aquí Fon Ramos y espero que estéis todos muy pero que muy bien. Uno de los enigmas más grandes de toda la existencia es precisamente la misma existencia. ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Perdura la conciencia después de morir? ¿Existe la reencarnación? ¿Qué sucede después de morir? Son preguntas que la verdad se han intentado explicar a lo largo de los últimos siglos y me atrevería a decir que a lo largo de los últimos milenios también. Y lo cierto es que es poco probable que una vida futura se pruebe al 100% o se descarte al 100%. Pero estamos en el año 2021. Preguntaréis, ¿tenemos nuevas informaciones sobre este tema? La respuesta es que sí, y las vamos a ver en este programa. En primer lugar, quería deciros que hasta hace pocos años se creía que el momento del fallecimiento pues era un proceso repentino que duraba muy poco y que, prácticamente era eso y ya está. Se acabó, no hay nada más. Pero con el tiempo se demostró que esto no es así y que es un proceso más largo de lo que parece. Un reciente estudio publicado en The New England Journal of Medicine encontró que el acto de morir no es repentino en pacientes moribundos. De hecho, fijaos, porque incluso se han reportado pacientes que ya se habían dado por fallecidos y que a los 5 minutos su corazón se reinició solo. Es decir, al cabo de un tiempo el corazón se reinicia solo. Por eso es vital dar un tiempo a que esa persona fallezca del todo, porque en la mayoría de casos el corazón a veces se reinicia solo. Esto no quiere decir que se pueda volver a revivir a una persona gracias a eso, sino que el corazón da como un último impulso eléctrico al cuerpo, ¿no? Y esto no es todo. Como muchos conoceréis, en un vídeo anterior hemos comentado que desde luego el proceso de fallecer es mucho más largo de lo que se cree. De hecho, comentamos que un nuevo estudio revelaba que algunas células cobraban vida precisamente después de morir una persona y además hacen cosas como por ejemplo extender extraños brazos a partir de 12 horas después de fallecer una persona. Esto hemos explicado que lo hacen las células gliales, que tienen la función principal de ofrecer soporte a las neuronas y también intervienen activamente en el procesamiento cerebral de la información en el organismo. Efectivamente, hay muchas cosas que se activan en una persona después de fallecer y esto ya es una realidad. Una de esas cosas que se activan y mucho es el cerebro. En este estudio, oleada de coherencia y conectividad neurofisiológicas en el cerebro moribundo, se analizó este mismo efecto que se había observado en personas, pero esta vez en el cerebro de ratas. Y ocurrió lo increíble. 30 segundos después de morir, todas las ratas mostraron un aumento generalizado y transitorio de actividad cerebral y además altamente sincronizada, actividad que tenía características asociadas con un cerebro funcionando al máximo. Muchos científicos precisamente se basan en esto para explicar que eso es lo que provoca la clásica visión de la luz al final del túnel o la visita de familiares fallecidos. De hecho, está muy aceptado y esto muchos lo sabréis, que está muy aceptado que el cerebro libera potentes neuroquímicos después de morir y que estos compuestos podrían ser los responsables de esas experiencias extracorpóreas que se reportan frecuentemente. Sin embargo, como hemos explicado ya muchas veces, esto no explica los aciertos que han tenido muchas personas con cosas que suceden fuera del cuerpo y que no se pueden definitivamente explicar si no estás despierto observándolas directamente. Muchas personas clínicamente fallecidas han relatado con exactitud algo que ha hecho el cirujano o en qué cajón se ha puesto un objeto e incluso cosas fuera del alcance del paciente
que es imposible que la persona que está en una cama absolutamente en coma, inconsciente o en reanimación, fallecida justo reanimándose, pueda ver ese objeto. Es imposible, y hubo casos en que sí se ha demostrado que de alguna manera desconocida se ha visto. Por ese motivo y muchos motivos más, la ciencia pura choca con los testimonios de personas y hospitales. Thomas Fleischmann, quien ha trabajado como médico de emergencias durante más de 35 años, concluyó que el fallecimiento, fijaos, consta de 5 etapas. En la primera ocurren cambios repentinos, cuando el dolor desaparece instantáneamente. También desaparecen la ansiedad, el miedo y los sonidos externos. Hay calma y serenidad. Algunos experimentan un estado de alegría, mientras que otros se dan cuenta de repente que ya no están vivos. En la segunda etapa, una experiencia extracorporal comienza cuando una persona se cierne sobre su cuerpo y se ve a sí misma desde el exterior. Incluso ve a los médicos tratando de devolverle la vida. La tercera y la cuarta etapa se percibe como una comodidad para el 99% de las personas. Es ahí cuando atraviesan túneles largos y oscuros. Al final de ellos suele haber una luz brillante que muchos interpretan como el más allá o el cielo. Finalmente viene la quinta etapa. El 10% de los que sobrevivieron afirmaron encontrarse en un ambiente hermoso, y aparecen encuentros con otros seres, con familiares fallecidos e incluso seres de luz. En muchos casos las personas afirman que se les dio la opción de querer volver a la vida. Sin embargo, muchos pacientes se sintieron abrumados por la paz y la calma que experimentaron y no quisieron regresar. La explicación a muchos de estos fenómenos se escapa a la ciencia y podría tener que ver con la conexión de nuestro cerebro con el exterior a la escala cuántica, tal y como se defendió en multitud de estudios científicos y como describieron investigadores como Dirk Meijer y Hans Gresing de la Universidad de Groninga en Holanda, o Roger Penrose y Stuart Hameroff, que defendían la teoría Oort-Ohr de esa conexión no a escala cuántica en los microtúbulos neuronales del cerebro. Ya hemos comentado esas teorías en multitud de ocasiones en Atraviesa lo desconocido. ¿Pero qué nuevas investigaciones hay? Veréis, han existido recientemente algunas investigaciones muy curiosas, sobre todo en los últimos 2 o 3 años. Una de las más increíbles fue a cargo del Dr. Alexander Batthyány, profesor de psicología de la Universidad de Viena, que recopiló durante muchos años casos de experiencias extracorporales de personas que estuvieron fallecidas. Batthyány ha afirmado que el fenómeno es real, es decir, que las experiencias extracorporales son reales y que son reales con actividad cerebral nula, es decir, con un electroencefalograma plano. De hecho, ha revelado que muchas personas con electroencefalograma plano y clínicamente fallecidas han tenido imágenes visuales complejas, actividades mentales claras y otros fenómenos increíbles del pensamiento. Y esto realmente es que es un problema para la ciencia, porque hay que recurrir a trucos extraños, digámoslo así entre comillas, para explicar estos fenómenos. Por su parte, este hombre, Jim Tucker, que es director médico de la Clínica de Psiquiatría Infantil y Familiar y profesor asociado de Psiquiatría y Ciencias Neuroconductuales de la Universidad de Virginia, ha revelado cosas muy interesantes sobre posibles vidas pasadas en niños. Tucker reveló algo, atención, absolutamente alucinante. Y es que 1 de cada 5 niños que él ha estudiado recuerda la fase intermedia entre vidas, es decir, desde el fallecimiento hasta un nuevo nacimiento. Esto es algo que no se había revelado nunca. Y la mayoría de esos niños han revelado que era un lugar como de espera, muy cerca de donde fallecieron, para ingresar en una nueva madre. También se ha revelado que en estos casos el tiempo de espera es de 16 meses. Otra cosa curiosa es que casi el 20% de los niños estudiados tienen marcas de nacimiento en forma de cicatrices o incluso deformidades inusuales que se parecen mucho a las marcas o lesiones que recibió la persona cuya vida recuerda al niño en el momento de su fallecimiento o cerca de él, que es algo que ya hemos comentado muchas veces. Otra cosa que destacar es que la mayoría de las afirmaciones de esos niños
generalmente disminuyen alrededor de los 6 años. Esto coincide más o menos con lo que Tucker dice, y es que aproximadamente a los 6 años, pues el cerebro se prepara para una nueva etapa de desarrollo. Pero digo yo, si todo esto es verdad, entonces, ¿desde cuándo existe la vida? Mo Gaudat, un empresario egipcio que trabajó para Google y algunos proyectos secretos de los que poco se conoce, hizo un libro llamado Solve for Happy, Engineer Your Path to Joy, en el que se explica que usando modelos científicos logró llegar a la conclusión de que la vida continúa después de fallecer y que además la vida no es algo de ahora, sino que siempre existió. Gaudat dijo: para que exista una sola partícula, incluidas las que forman esa masa original, los gases en expansión y la Tierra original, se necesitaba algún tipo de vida para observar su existencia. A menos que las leyes de la física tal y como las conocemos no se aplicaran desde el momento del Big Bang hasta que la vida apareció en su forma física, entonces la vida existió antes que el mundo físico. El observador real de esa porción tiene que existir fuera de los límites del espacio-tiempo, como parte de la vida que precedió al universo mismo. La verdad es que, hay cosas increíbles referentes a este tema y es un tema muy complicado, pero también creo que cada día estamos más cerca de saber la verdad. Yo por mi parte sigo pensando que de la nada no puede salir nada y que si el universo existe es porque de una u otra forma siempre existió, y dado que también existe la vida en él, pues la vida siempre existió. Así que mi pensamiento en este sentido pues no ha cambiado. Y no quería terminar el vídeo de hoy sin deciros que realmente es que estoy un poco apenado con YouTube porque es que está ocultando mi contenido en la plataforma. Lo comentábamos ayer en un largo debate en Facebook, donde aparecieron una multitud de suscriptores que tienen la campana activada en YouTube y que no aparecen sus vídeos, es decir, YouTube no envía los vídeos a la gente que tiene la campana activada, lo cual me parece ya absolutamente increíble, pero yo ya me lo sospechaba. Aparte de esto, YouTube, como muchos conoceréis, limita el contenido de la plataforma, ya no se puede hablar de nada y es un completo desastre porque hay determinados temas que ya ni siquiera se pueden tocar porque es que te ocultan el vídeo en la plataforma y es completamente imposible. Entonces, simplemente esto es para deciros que los que tengáis Facebook me sigáis aquí en esta dirección en Facebook porque sencillamente es una dirección de respaldo y podéis ver los vídeos directamente ahí, es decir, en la plataforma Facebook. ¿Por qué hago esto? Simplemente recomiendo que si estáis en Facebook me sigáis por ahí, porque realmente es que es un respaldo. Simplemente por eso, es un respaldo, porque como YouTube no está funcionando, no está enviando las cosas como tiene que enviarlas, pues simplemente os recomiendo que me sigáis en Facebook, porque quizás por ahí sí las recibáis. Y sin mucho más que deciros por hoy, nos vemos en el siguiente programa. Ya sabéis, sed muy buenos y hasta la próxima.